Nunca pensé que el silencio pudiera ser tan atronador. De pie en mi cocina esa tarde de martes lluviosa, viendo el agua correr por los cristales que había limpiado esa misma mañana, sentí que algo dentro de mí se hacía pedazos con tal fuerza que me pregunté si los vecinos lo habrían oído, pero no. Este era el tipo de rotura que sucede en perfecto silencio, esa que te deja dudando si sigues respirando. «Tu casa apesta. Me voy a vivir con papá». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo después de una explosión, tóxicas e imposibles de disipar. Mi hijo de 17 años, mi Jorge, a quien había acunado incontables noches, cuyas rodillas raspadas había besado, cuyos sueños había escuchado sobre tortitas mañaneras, estaba allí en la puerta con la boca cruel de su padre y unos ojos que me miraban a través de mí como si yo no fuera más que un inconveniente. La puerta se cerró con un portazo tan violento que el ángel de cerámica que estaba en la encimera de mi cocina, un regalo del Día de la Madre que había hecho en tercero de primaria, todo bordes torcidos y pintura manchada con huellas dactilares, tembló sobre su base. Por un momento pensé que podría caer y romperse, añadiendo una cosa más rota a este instante, pero se mantuvo, igual que yo. Mi casa no apesta. Lo sé porque he pasado los últimos 18 años asegurándome de que huele a hogar, a pan recién hecho y velas de vainilla, al suavizante de lavanda que uso en sus sábanas cada semana, al aceite de limón que froto en la mesa de madera donde solía hacer sus deberes mientras yo preparaba la cena. Esta casa huele a amor, si es que el amor tiene un aroma, pero, al parecer, el amor ya no es suficiente. Si disfrutan de historias sobre gente real que se enfrenta a un dolor real, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores, y eso ayuda mucho a nuestro trabajo. Y comenten para decirme desde qué ciudad me están viendo. Su apoyo lo es todo. Me quedé allí de pie durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos, mirando esa puerta, esperando a que volviera, esperando a que recordara quién lo había criado, quién se había quedado despierta toda la noche cuando tuvo neumonía a los 6 años, quién trabajó turnos dobles en la cafetería para pagar sus botas de fútbol, quién animó más fuerte que cualquier otro padre en cada partido, incluso cuando mi voz ya estaba ronca por horas de alentarlo. Pero no volvió. La lluvia seguía cayendo, borrando lo que quedara de mis ilusiones sobre la maternidad siendo suficiente, sobre el amor siendo correspondido, sobre los hijos recordando las manos que los alimentaron cuando tenían hambre. Caminé por mi casa, nuestra casa, viéndola de repente a través de sus ojos. El sofá desgastado donde solíamos ver películas juntos, él acurrucado a mi lado incluso cuando se hizo demasiado grande para tanta ternura. La mesa de la cocina, que tenía las marcas de innumerables tazas de chocolate caliente durante las sesiones de deberes. Las paredes del pasillo cubiertas con sus fotos escolares, cada una marcando otro año de mi vida definida por ser su madre. ¿Qué veía él que yo no podía ver? ¿En qué me había convertido yo a sus ojos para que quisiera escapar al piso estéril de su padre en la otra punta de la ciudad? Su padre, Carlos, que se marchó cuando Jorge tenía 3 años, alegando que no estaba listo para la responsabilidad de la paternidad. Su padre, que había pagado la manutención impuesta por el juez, pero nunca apareció en las mañanas de Navidad ni en las fiestas de cumpleaños. Su padre, que reapareció de repente hace 6 meses con un coche nuevo, ropa de marca y nuevas promesas sobre la vida que podría darle. Me encontré en la habitación de Jorge, rodeada de pruebas de 18 años de mi devoción. La estantería que monté pieza por pieza cuando estaba en el colegio, con las manos entumecidas por seguir instrucciones que apenas entendía. El escritorio donde le ayudé con los deberes de matemáticas, ambos frustrados hasta las lágrimas, pero sin rendirnos nunca. El tablón de anuncios todavía cubierto con notas y certificados y fotos de amigos que probablemente no tenían ni idea de que los corazones de sus madres se estaban rompiendo en cocinas como la mía. Su cama estaba deshecha, las sábanas enredadas por el sueño inquieto de un adolescente, y me encontré alisándolas por costumbre. ¿Cuántas veces me había parado exactamente en este lugar, arropándolo, escuchando sus historias sobre el colegio, los amigos y los sueños para su futuro? ¿Cuándo dejé de ser parte de esos sueños? ¿Cuándo me convertí en el obstáculo que necesitaba superar en lugar de la base sobre la que podía construir? La lluvia arreciaba ahora,
tamborileando contra la ventana de su dormitorio con creciente urgencia. Me pregunté si ya estaría en el piso de su padre, quejándose de la mujer que había sacrificado todo para darle una vida que valiera la pena, olvidando ya que cada comodidad que había conocido había sido comprada con mi amor, mi trabajo, mis noches de insomnio preocupada por su futuro. Capturé mi reflejo en el espejo de su cómoda y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Cuándo me había agotado tanto? ¿Cuándo se habían profundizado las líneas alrededor de mis ojos hasta convertirse en pliegues permanentes? ¿Cuándo habían empezado mis hombros a curvarse hacia adentro, como si trataran de proteger mi corazón del próximo golpe inevitable? Parecía lo que me había convertido. Una mujer de 56 años cuya identidad entera se había construido alrededor de amar a alguien que había decidido que ella no merecía ser amada a cambio. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Por un momento desesperado, pensé que podría ser Jorge, llamando para disculparse, para explicar que había hablado con rabia y que no quería decir esas palabras hirientes. Pero era mi hermana Elena, su voz alegre y ajena a la catástrofe que acababa de destruir mi mundo. Oye, ¿cómo va todo? Estaba pensando en ti, y me preguntaba si querías ir a comer algo este fin de semana. ¿Cómo se suponía que iba a explicarle que las cosas no solo iban mal, sino que se habían acabado? Que el niño en torno al cual había construido toda mi vida acababa de marcharse como si 18 años de devoción no significaran nada, que yo estaba de pie en su habitación vacía, preguntándome quién se suponía que era yo si ya no era su madre. ¿Todo bien?, me escuché decir, la mentira saliendo con facilidad después de años de práctica. Lo de siempre, ya sabes cómo son los adolescentes. Pero Elena no lo sabía, porque sus hijos seguían llamando todos los domingos, seguían trayendo a sus propios hijos por vacaciones, seguían tratándola como la mujer que se había ganado su respeto a través de décadas de amor incondicional. Sus hijos no habían decidido que ella fuera una vergüenza de la que escapara a la primera oportunidad. Después de colgar, el silencio se instaló a mi alrededor como una pesada manta, asfixiante y completo. Esta era mi vida ahora. Habitaciones vacías y preguntas sin respuesta. El eco de palabras crueles en espacios que antes habían estado llenos de risas y conversaciones, y los sonidos cómodos de dos personas que se pertenecían. Volví a la cocina, pasando junto a la encimera donde había preparado miles de comidas para un niño que había crecido para encontrar mi propia existencia ofensiva. El ángel de cerámica volvió a llamar mi atención, todavía temblando ligeramente por el portazo que había anunciado el final de todo lo que pensé que era permanente en mi vida, pero no dejé que cayera, igual que no me permitiría caer a mí misma, a pesar de que cada instinto gritaba que debería desplomarme justo aquí en el suelo de esta cocina y rendirme al dolor que amenazaba con ahogarme. En su lugar, extendí la mano y estabilicé al pequeño ángel, su cara pintada todavía sonriendo con la alegría inocente de un niño que una vez amó a su madre lo suficiente como para hacerle algo hermoso. Fuera, la lluvia seguía cayendo, y en algún lugar al otro lado de la ciudad, mi hijo probablemente estaba celebrando su libertad de la mujer que nunca dejó de creer que él era lo más preciado de su mundo. Pero aquí en mi casa que no apesta, rodeada de pruebas de un amor que aparentemente no fue suficiente, me mantuve firme, porque eso es lo que hacen las madres. Nos mantenemos, incluso cuando mantenerse parece imposible, incluso cuando nuestros hijos se van, incluso cuando el silencio se convierte en el sonido más fuerte que hemos escuchado. Nos mantenemos, y esperamos, y tenemos la esperanza de que el amor encuentre la manera de traerlos a casa, incluso cuando la esperanza parece la broma más cruel de todas. La primera semana pasó como un sueño febril. Seguía esperando que Jorge cruzara esa puerta, tal vez avergonzado, tal vez todavía enfadado, pero que la cruzara. Me sorprendía poniendo 2 platos en la mesa antes de recordar que la cena era ahora una comida para uno. Oía el portazo de un coche y sentía mi corazón dar un brinco, solo para ver a un extraño salir de un vehículo que no se parecía en nada al destartalado Honda que le había enseñado a Jorge a conducir en el aparcamiento del supermercado hace 3 veranos. Su padre empezó a llamar el 4.º día, no para ver cómo estaba yo, por supuesto. Carlos nunca había mostrado interés en mi bienestar durante nuestro breve matrimonio o los 14 años transcurridos desde nuestro divorcio. No, estas llamadas eran estratégicas,
calculadas para retorcer el cuchillo que ya estaba profundamente enterrado en mi pecho. Jorge está muy bien aquí, decía Carlos, su voz con esa particular suficiencia que había perfeccionado durante nuestro matrimonio, el tono que sugería que él siempre había sabido que era superior, y simplemente estaba esperando que el mundo se pusiera al día con su evaluación. Le encanta tener su propio espacio, su propio baño. Ya sabes lo mucho que valoran su privacidad los adolescentes. Privacidad, como si nuestra pequeña casa hubiera sido una especie de prisión donde la libertad de Jorge estuviera constantemente asediada, como si el baño que habíamos compartido durante años, donde le enseñé a afeitarse, donde nos reímos de sus primeros intentos de peinarse, hubiera sido una fuente de vergüenza en lugar de intimidad. Ya he hecho amigos con algunos chicos de mi edificio, continuaba Carlos, cada palabra diseñada para arrancar otro trozo de mi corazón. Chicos con metas, ¿sabes? Planes universitarios, ambiciones profesionales. Es bueno para él estar rodeado de gente que entiende lo que es el éxito. La implicación flotaba entre nosotros como gas venenoso. Jorge había estado rodeado de fracaso en mi casa, por sueños pequeños y aspiraciones modestas. El complejo de apartamentos de Carlos estaba poblado por gente que conducía coches nuevos y vestía ropa que no venía de tiendas de descuento, gente cuyos hijos iban a colegios privados y a campamentos de verano que costaban más de lo que yo ganaba en 6 meses. Quería recordarle a Carlos que el fondo universitario de Jorge, aquel al que había estado contribuyendo desde que nació, 25 euros aquí, 50 euros allá, reunidos con propinas y turnos extra, era lo que había hecho posible que él siquiera considerara la educación superior. Quería señalar que los objetivos y ambiciones que Jorge poseía se habían alimentado en mi cocina durante sesiones de deberes que duraban hasta medianoche, alentados a través de cada pequeño éxito y consolados a través de cada decepción. Pero no dije nada, porque las madres que luchan por sus hijos son vistas como posesivas, desesperadas, incapaces de dejarlos ir. Las madres que se defienden son etiquetadas como amargadas y vengativas. Así que absorbí la crueldad casual de Carlos de la misma manera que había aprendido a absorber todo lo demás, en silencio, en privado, añadiéndola a la colección de heridas que llevaba en lugares que nadie podía ver. Jorge finalmente llamó el 8º día, no para disculparse, no para explicar, ciertamente no para preguntar si yo estaba bien. Llamó porque necesitaba algo. «Mamá, me dejé mis botas de fútbol en el garaje», dijo, su voz plana y profesional, como si estuviera hablando con una secretaria en lugar de con la mujer que había comprado esas botas, que lo había llevado a entrenar 3 veces a la semana durante 6 años, que había animado hasta que se le agotó la voz en cada partido donde marcó un gol. «Claro, cariño», me escuché decir, con una patética gratitud inundándome solo por el sonido de su voz. «¿Cuándo quieres venir a recogerlas? Podría hacer tu comida favorita. Papá viene a por ellas», me interrumpió Jorge, cortando mi desesperado intento de atraerlo a casa con la promesa de sus croquetas favoritas y el filete empanado, la comida que había pedido para todas las cenas de cumpleaños desde que tenía 7 años. «Pasará sobre las 6», colgó antes de que pudiera responder, dejándome con un teléfono que se sentía como prueba de mi propia insignificancia. Mi hijo, mi niño, me había reducido al papel de encargada de almacén, alguien útil solo para recuperar artículos olvidados que su vida real requería. Carlos llegó exactamente a las 6, su berlina de lujo ronroneando en mi entrada como un depredador marcando territorio. No llamó a la puerta, no esperó permiso. Simplemente entró en mi garaje como si todavía perteneciera aquí, como si la orden de alejamiento que una vez consideré nunca hubiera sido necesaria, porque seguramente él eventualmente respetaría los límites que yo había intentado establecer. «Las botas están en la estantería», dije, observándolo escanear mi garaje organizado con la misma expresión crítica que una vez usó para evaluar nuestro matrimonio. Todo tenía un lugar aquí. Herramientas dispuestas según el tamaño y la frecuencia de uso. Equipo deportivo clasificado por temporada. Este era mi dominio. El espacio donde le enseñé a Jorge a cambiar el aceite y revisar la presión de los neumáticos, donde trabajamos en innumerables proyectos escolares rodeados del olor a serrín y determinación. «Sabes, Carmen», dijo Carlos, sin molestarse en mirarme mientras recogía las botas,
Jorge ha estado hablando de lo que quiere hacer después de la graduación, cosas realmente ambiciosas, escuela de negocios, quizá derecho. Es bueno verlo pensar en grande por una vez, como si los sueños que habíamos discutido en este mismo garaje, sueños de universidad y carrera, y un futuro construido sobre el trabajo duro y la integridad, hubieran sido pequeños y sin valor. Como si los objetivos que le había ayudado a establecer y los planes que hicimos juntos lo hubieran estado reteniendo de su verdadero potencial. Yo siempre he alentado sus ambiciones, dije en voz baja, odiando lo defensiva que sonaba, odiando sentirme obligada a justificar 18 años de paternidad dedicada a un hombre que no había contribuido más que material genético y cheques mensuales. Carlos se rió, un sonido desprovisto de humor o calidez. Vamos, Carmen, seamos honestos. Trabajar en una cafetería, vivir en esto, gesticuló vagamente hacia mi garaje, mi casa, mi vida. Esto no es exactamente inspirador de grandeza. Jorge necesita modelos a seguir que realmente hayan logrado algo. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Trabajar en la cafetería no era glamuroso, pero era un trabajo honesto que había pagado nuestras facturas y había puesto comida en nuestra mesa y ropa a Jorge cuando Carlos estaba demasiado ocupado construyendo su vida exitosa, como para recordar que tenía un hijo. Esta casa no era una mansión, pero cada pago de la hipoteca se había hecho a tiempo. Cada reparación completada con mis propias manos cuando contratar profesionales no era una opción. Pero Carlos ya se estaba yendo. Las botas de fútbol de Jorge metidas bajo el brazo como trofeos que había ganado en lugar de equipo que yo había comprado. Se detuvo junto a su coche, volviéndose con una expresión que podría haber sido lástima si no hubiera sido tan calculadora. Deberías pensar en lo que es mejor para Jorge, dijo, su voz adoptando el tono razonable que había usado al explicar por qué nuestro matrimonio había fracasado, por qué mis expectativas habían sido poco realistas, por qué todo lo que salió mal era de alguna manera culpa mía. Egoísta. La palabra resonó en mi garaje vacío mucho después de que su coche caro desapareciera por mi calle. 18 años de poner las necesidades de Jorge antes que las mías, de trabajar turnos extra para pagar su equipo deportivo y sus viajes escolares, de no salir con nadie seriamente porque la estabilidad de mi hijo era más importante que mi soledad, ¿y yo era la egoísta? Esa noche, me encontré deslizando viejas fotos en mi teléfono, buscando pruebas de que Carlos estaba equivocado, de que lo que Jorge y yo habíamos construido juntos era real y valioso, y por lo que valía la pena luchar. Aquí estaba Jorge a los 5 años, con la boca mellada y sonriendo, sosteniendo un dibujo a lápiz de nuestra familia. Figuras de palo cogidas de la mano frente a una casa con humo saliendo por la chimenea. Aquí estaba a los 10, embarrado y triunfante después de su primera victoria de fútbol, mi brazo alrededor de sus hombros mientras sostenía su trofeo como si estuviera hecho de oro macizo. Y aquí, de hacía solo 6 meses, estaba Jorge a los 17, poniendo los ojos en blanco mientras yo insistía en tomarle una foto antes de la fiesta de graduación. Estaba molesto, pero no cruel. Seguía siendo mi chico incluso mientras crecía para ser un hombre. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo se convirtió el afecto en vergüenza, el amor en resentimiento? Yo sabía la respuesta, aunque reconocerlo se sintiera como tragar vidrio. Cambió cuando Carlos reapareció, ofreciendo todo lo que yo no podía proporcionar: dinero, estatus, un estilo de vida que hacía que nuestra vida modesta pareciera pobre en comparación. Jorge había probado algo que yo nunca había podido darle, y ahora todo lo que yo ofrecía parecía insuficiente. La casa se sentía enorme a mi alrededor esa noche, cada habitación resonando con recuerdos de una vida que aparentemente no había sido suficiente. Pasé junto a la habitación vacía de Jorge, junto al salón donde habíamos pasado innumerables tardes juntos, junto a la cocina donde había cocinado miles de comidas para un niño que había crecido para encontrar mi propia existencia vergonzosa. Pero incluso en mi devastación, incluso bajo el peso aplastante del rechazo y la traición, algo muy dentro de mí se negaba a romperse por completo. Quizás era orgullo obstinado, quizás era instinto maternal, quizás era solo la memoria muscular de la supervivencia que me había sacado adelante del abandono de Carlos años atrás. Fuera lo que fuese, susurró una verdad que yo aún no estaba lista para escuchar. Esto no había terminado. Los hijos cometen errores,
incluso los hijos de 17 años que creen que saben todo sobre el mundo. Los corazones pueden cambiar, la perspectiva puede variar, y a veces el amor que parece perdido para siempre encuentra su camino a casa a través de sendas que nunca esperamos. Pero esa noche, rodeada de silencio y el persistente aroma de la traición, me mantuve firme, porque eso es lo que hacen las madres. Nos mantenemos y esperamos que el amor encuentre la manera de traerlos a casa, incluso cuando la esperanza parece la broma más cruel de todas. 3 semanas después de mi nueva vida como madre descartada, decidí intentar lo que todos los libros de crianza habían recomendado: encontrar a mi hijo donde él estaba. Si Jorge quería espacio, si necesitaba explorar este nuevo mundo que su padre le había abierto, yo respetaría eso. Sería paciente, comprensiva, solidaria desde la distancia. Demostraría que amar a alguien significaba querer lo mejor para él, incluso cuando eso me destrozaba el corazón. Empecé con poco. Un mensaje de texto de vez en cuando. Nada exigente o pegadizo. Solo recordatorios suaves de que estaba pensando en él. Espero que hayas tenido un buen día en el colegio. O, vi tus galletas favoritas en oferta y me acordé de ti. Las respuestas, cuando llegaban, eran breves y frías. Ok, o gracias, o a veces nada en absoluto, dejándome mirando la pantalla de mi teléfono como una mujer poseída, analizando esas letras sueltas en busca de un significado oculto, de cualquier rastro del niño que solía llamarme solo para contarme algo divertido que había pasado en la clase de química. Su 18 cumpleaños se acercaba, un hito que había estado anticipando desde el día en que nació. Siempre había imaginado que sería una celebración de todo lo que habíamos logrado juntos, un reconocimiento de cómo habíamos sobrevivido al abandono de su padre y construido algo hermoso a partir de los escombros. Lo había estado planeando durante meses. Incluso había empezado a ahorrar para la entrada para un coche, pensando que podríamos comprar juntos su primer vehículo de verdad, algo que lo llevaría a la edad adulta con orgullo e independencia. Pero cuando llamé para preguntar sobre sus planes de cumpleaños, la voz de Jorge llevaba un agotamiento que parecía diseñado para desgastarme. «Papá me va a dar una fiesta», dijo, las palabras pronunciadas con casual brutalidad. «En su piso. Va a ser muy agradable. Va a invitar a gente importante, contactos de negocios que podrían ayudarme con prácticas y esas cosas. Gente importante, contactos de negocios. El lenguaje de un mundo del que yo nunca había formado parte, al que nunca me habían invitado a unirme». Apreté el teléfono con más fuerza, tratando de mantener la voz firme, tratando de que no escuchara lo completamente que acababa de excluirme del día más importante de su joven vida. «Eso suena maravilloso, cariño», logré decir, odiando lo pequeña que sonaba, lo agradecida que estaba solo por recibir esta información, en lugar de enterarme de segunda mano. «Me encantaría invitarte a comer ese día, solo nosotros dos. Quizás podríamos ir a ese pequeño sitio del centro donde solías pedir esas tortitas con pepitas de chocolate». «Estoy bastante ocupado esa semana», interrumpió Jorge, su tono sugiriendo que almorzar con su madre se situaba en algún lugar por debajo de hacer la colada en su lista de actividades deseables. «Pero gracias de todos modos», como si yo fuera una pariente lejana haciendo una oferta educada, en lugar de la mujer que había estado celebrando su cumpleaños durante 18 años, que había hecho pasteles caseros con forma de dinosaurios, balones de fútbol y cualquier otra cosa que hubiera capturado su imaginación ese año en particular. Colgué y me senté en mi cocina, mirando el calendario donde había marcado su cumpleaños con un corazón, como había hecho todos los años desde que tuvo edad para entender lo que significaban los cumpleaños. El corazón parecía patético ahora, infantil y desesperado, prueba de un amor que aparentemente avergonzaba a la persona a la que estaba destinado a honrar. Pero no podía rendirme. Algo más profundo que el orgullo, más fuerte que el dolor, me obligaba a seguir intentándolo. Conduje hasta el centro comercial ese fin de semana, gastando dinero que realmente no podía permitirme en un regalo que esperaba que pudiera salvar el creciente abismo entre nosotros. Un buen reloj, algo que pudiera usar para entrevistas de trabajo y reuniones importantes. Algo que dijera que creía en su futuro incluso si yo no iba a formar parte de él. La invitación a la fiesta nunca llegó. Me enteré de la misma manera que me enteraba de todo sobre la vida de mi hijo ahora,
por accidente, a través de fragmentos de información que se sentían como vidrio en mi garganta. La señora Ruiz, la vecina de abajo, mencionó haber visto a Jorge con traje, muy guapo, mientras se metía en el coche de su padre. ¿Gran celebración esta noche?, preguntó con la inocente curiosidad de alguien que asumía que las madres eran incluidas de forma natural en los momentos importantes de sus hijos. Sonreí y asentí, como si simplemente hubiera olvidado mencionar la fiesta a la que no estaba invitada, como si mi ausencia fuera una elección en lugar de un rechazo. La señora Ruiz conocía a Jorge desde que era pequeño. Me había visto llevarlo caminando al colegio todos los días durante años, cuando no podía permitirme un coche. ¿Qué pensaría si supiera la verdad? ¿Qué pensarían cualquiera de ellos, todos estos vecinos que habían presenciado 18 años de maternidad dedicada, que me habían visto en cada evento escolar y partido de fútbol, animando más fuerte que nadie al chico que ahora se avergonzaba demasiado de incluirme en su celebración? Esa noche, me senté en mi coche fuera del complejo de apartamentos de Carlos, no espiando, no planeando colarme en la fiesta, solo necesitando ver alguna prueba de que mi hijo era feliz, incluso si su felicidad me excluía por completo. A través de las ventanas del piso de Carlos, podía ver a gente moviéndose, oír el sonido distante de risas y conversaciones. Jorge estaba allí dentro en algún lugar, rodeado de los amigos y colegas de su padre, aprendiendo a navegar por un mundo social donde las madres como yo eran invisibles, irrelevantes, recordatorios embarazosos de orígenes humildes que la gente exitosa prefería olvidar. Vi llegar a una mujer llevando una bolsa de regalo de aspecto caro. Su ropa y joyas hablaban de un estilo de vida que yo nunca había podido proporcionar. Probablemente ella también era madre de alguien, pero del tipo que pertenecía a fiestas como esta, que mejoraba en lugar de disminuir la posición social de su hijo. Imaginé a Jorge presentándola a sus amigos, su voz sin nada del embarazo que se había colado cada vez que me mencionaba últimamente. El regalo que había comprado estaba en el asiento del pasajero, todavía envuelto en un papel que había elegido con cuidado, pensando que le gustaría el color azul oscuro. Parecía barato y patético, al lado de lo que había vislumbrado a través de esas ventanas, una triste ofrenda de una mujer que no entendía que el amor no podía comprarse en tiendas de descuento o expresarse a través de pasteles de cumpleaños caseros. Conduje a casa sin entregarlo, añadiendo ese paquete envuelto a la creciente colección de gestos que no tenían a dónde ir, amor que no tenía destinatario, impulsos maternales que se habían vuelto socialmente inaceptables. La verdadera devastación llegó el lunes siguiente, cuando me encontré con Jorge en el supermercado, donde había aceptado un trabajo a tiempo parcial para complementar mis ingresos de la cafetería. Estaba reponiendo estanterías en el pasillo de los cereales, vistiendo el chaleco de poliéster que me marcaba como alguien cuyas opiniones no importaban, cuya presencia era puramente funcional. Jorge apareció al final del pasillo con dos chicos que no reconocí, muchachos de su edad que vestían ropa que costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Se reían de algo, sus voces con la confianza casual de los jóvenes que nunca habían dudado de su lugar en el mundo. ¡Jorge!, grité antes de poder detenerme, mi cara iluminada con la alegría automática que ver a mi hijo siempre había provocado, independientemente de las circunstancias. Levantó la vista y vi su expresión cambiar de sorpresa a algo que parecía casi pánico. Sus amigos se giraron para ver qué había capturado su atención. Sus miradas curiosas se posaron en mí con el desinterés reservado para los empleados de comercio y otras personas funcionalmente invisibles. «Hola», dijo Jorge finalmente, su voz cuidadosamente neutral, diseñada para reconocer mi existencia sin reclamar ninguna conexión conmigo. Caminé hacia ellos, todavía sonriendo, todavía esperando que este pudiera ser el momento en que recordara quién era yo, cuando me presentara a sus amigos con algo parecido al orgullo. «¿Cómo estás, cariño? ¿Qué tal el colegio hoy?». El apelativo cariñoso quedó suspendido en el aire entre nosotros como una acusación. Vi la mandíbula de Jorge tensarse, lo vi mirar a sus amigos, midiendo su reacción a este encuentro inesperado con alguien que claramente lo conocía demasiado bien como para ser despedido cortésmente. «Estoy bien», dijo, dando un pequeño paso hacia atrás, creando una distancia física que coincidía con el abismo emocional que había estado construyendo entre nosotros. «Solo estoy recogiendo algunas cosas». Uno de sus amigos,
Un chico con el pelo perfectamente peinado y zapatillas caras, me miró de arriba a abajo con la casual crueldad que viene naturalmente a los adolescentes, que nunca se han enfrentado a dificultades reales. ¿Trabajas aquí?, le preguntó a Jorge, su tono sugiriendo que conocer a alguien que reponía estanterías de supermercado era ligeramente vergonzoso, como tener un pariente en la cárcel o un problema con la bebida. Esperé a que Jorge lo corrigiera, a que explicara que yo era su madre, que trabajaba aquí para ayudar a mantener a la familia que habíamos construido juntos. En su lugar, vi a mi hijo, mi niño, mi corazón, mi razón para cada sacrificio que había hecho, mirarme directamente a los ojos y destruirme con 5 palabras que se repetirían en mi mente durante semanas. No, ella solo trabaja aquí. El descarte fue tan completo, tan perfectamente calculado para borrar 18 años de conexión, que por un momento olvidé cómo respirar. Me quedé allí de pie con mi chaleco feo, rodeada de cajas de cereales que de repente se sintieron como el peso de cada sueño fallido, viendo a mi hijo irse con sus amigos como si yo fuera exactamente lo que él me había convertido, una extraña cuya existencia no tenía relevancia para su vida. Esa noche, me senté en el suelo de mi cocina y finalmente me permití llorar como había necesitado llorar durante semanas. No las lágrimas silenciosas que había estado derramando en mi almohada, sino el tipo de sollozo que viene de lo profundo del pecho, de lugares que no sabías que podían doler tanto. Lloré por la madre que había sido, por el niño que había perdido, por los 18 años de amor que aparentemente no habían significado nada cuando se medían contra el dinero y las conexiones sociales de su padre. Pero incluso a través de mi devastación, incluso mientras lloraba la muerte de todo lo que pensé que era irrompible entre nosotros, una pequeña parte de mí se negó a rendirse por completo, porque yo sabía algo que Jorge había olvidado, algo que Carlos nunca había entendido. El amor real no desaparece solo porque es rechazado. Se transforma, perdura, espera el momento en que el orgullo, la arrogancia y la tontería juvenil finalmente cedan el paso a la sabiduría. Solo tenía que sobrevivir lo suficiente para verlo suceder. Los días después del incidente del supermercado, se difuminaron en una neblina gris de seguir los movimientos. Me despertaba porque mi cuerpo lo exigía. Iba a trabajar porque las facturas requerían pago. Volvía a casa porque no tenía otro sitio a donde ir. Pero la mujer que realizaba estas acciones se sentía como una actriz interpretando un papel que ya no entendía, leyendo líneas de un guión que había perdido todo significado. Dejé de revisar mi teléfono cada pocos minutos. Dejé de escribir mensajes de texto que nunca enviaría. Dejé de planear conversaciones que nunca sucederían. El silencio entre Jorge y yo se había vuelto tan completo que se sentía como un ser vivo, haciéndose más fuerte y más asfixiante con cada día que pasaba. Incluso la esperanza, esa compañera obstinada que me había sostenido a través del abandono de Carlos y 18 años de maternidad en solitario, comenzó a sentirse como un lujo que ya no podía permitirme. Mi hermana Elena notó el cambio durante una de sus llamadas semanales de control. «Suenas diferente», dijo, su voz con la cuidadosa preocupación de alguien que quería ayudar, pero no estaba segura de cómo. «Cansada. ¿Te estás cuidando?» «Cuidarme». La frase se sentía extraña, casi ridícula. Durante 18 años, cuidarme había significado cuidar de Jorge. Mi salud importaba porque él me necesitaba sana. Mi felicidad importaba porque los niños necesitaban ver sonreír a sus madres. Mi futuro importaba porque estaba entrelazado con el suyo, porque todo lo que hacía estaba construyendo hacia el momento en que pudiera dar un paso atrás y verlo volar, orgullosa de la base que habíamos creado juntos. Ahora, con Jorge fuera y mi propósito maternal despojado, cuidarme se sentía como mantener una casa que nadie volvería a visitar. ¿De qué servía comer bien cuando no había nadie para quien cocinar? ¿Por qué hacer ejercicio cuando no había nadie que me necesitara fuerte? ¿Por qué planear un futuro que se sentía vacío de todo lo que alguna vez le había dado significado? «Estoy bien», le dije a Elena, porque la alternativa, explicar que mi hijo me había borrado de su vida tan limpiamente como borrar un archivo de ordenador, requeriría más energía de la que poseía. Solo estoy ocupada con el trabajo y esas cosas. Pero no estaba bien, y la pretensión se estaba volviendo más difícil de mantener. Me encontraba de pie en el umbral de la puerta de Jorge durante largos minutos.
no limpiando ni organizando ni siquiera recordando, solo mirando el espacio que había ocupado, tratando de entender cómo 18 años de vida compartida podían simplemente desvanecerse como si nunca hubieran existido. Su habitación se había convertido en un museo de amor abandonado. Los trofeos de fútbol que habíamos celebrado juntos, acumulando polvo en estanterías que pinté cuando él tenía 12 años, y decidió que sus decoraciones infantiles eran de bebé. Los libros que le había leído todas las noches hasta que tuvo edad para leer por sí mismo, sus lomos agrietados por innumerables cuentos antes de dormir. El tablón de anuncios todavía cubierto con logros que le había ayudado a conseguir, notas firmadas con mi orgullosa rúbrica, certificados de programas a los que lo había llevado en coche todas las semanas, fotos de momentos en los que ser su madre se sentía como el trabajo más importante del mundo. Empecé a tener conversaciones con el aire vacío, practicando palabras que nunca diría. Estoy orgullosa de ti, y te quiero, y siento no haber sido suficiente. El sonido de mi propia voz en esa casa vacía se volvió insoportable, así que dejé de hablar por completo a menos que alguien en el trabajo requiriera una respuesta. Incluso entonces, mis palabras se sentían oxidadas, sin usar, como herramientas abandonadas a la intemperie demasiado tiempo. El punto de inflexión llegó un jueves por la noche de noviembre, exactamente 6 semanas después de que Jorge hubiera cerrado mi puerta de golpe, por lo que ahora me daba cuenta de que podría ser la última vez. Estaba sentada en la mesa de mi cocina, mirando una tarjeta de cumpleaños que había comprado para la madre de Carlos, una mujer que nunca había reconocido mi existencia durante nuestro matrimonio, pero que le enviaba a Jorge billetes de 20 euros cada Navidad con notas sobre lo especial que era su nieto. La tarjeta era genérica, algo sobre celebrar otro año de vida y esperar felicidad por delante. La había comprado porque mantener las conexiones familiares siempre había sido parte de mi trabajo como madre de Jorge, porque a pesar de que la familia de Carlos nunca me había aceptado, seguían siendo parientes de Jorge y yo nunca quise que mis defectos le costaran esas relaciones. Pero sentada allí con esa tarjeta en mis manos, me di cuenta de la futilidad del gesto. Jorge probablemente ni siquiera sabía que enviaba estas tarjetas. A la madre de Carlos ciertamente no le importaba. Yo estaba realizando rituales sin sentido de una vida que ya no existía, pasando por movimientos que no servían a ningún propósito más allá de mantener la ilusión de que todavía le importaba a alguien. Rasgué la tarjeta por la mitad, luego por la mitad otra vez, hasta que los pedazos fueron demasiado pequeños para seguir rasgando. El sonido del papel rasgándose resonó en mi silenciosa cocina, como un aplauso a una decisión que debería haber tomado semanas atrás. ¿Por qué seguía intentando ser la madre de un niño que había elegido olvidar que yo existía? ¿Por qué seguía manteniendo conexiones con personas que nunca quisieron que me conectara con ellas en primer lugar? Esa noche, hice algo que nunca había hecho en 18 años de maternidad. Vacié la habitación de Jorge, no con rabia, no como castigo, sino con la eficiencia mecánica de alguien que limpia las pertenencias de un difunto. Doblé su ropa y la puse en cajas, envolví sus trofeos en papel de periódico, quité las fotos y los certificados y las pruebas de nuestra historia compartida. El proceso debería haber sido devastador, pero en cambio no sentí nada, un entumecimiento tan completo que me asustó más de lo que lo habría hecho el dolor. Estaba borrando la evidencia física de su infancia no porque quisiera herirlo, sino porque verla todos los días me estaba matando poco a poco, manteniendo viva una esperanza que se había convertido en nada más que una fuente de tortura diaria. Trabajé hasta el amanecer, transformando su habitación de un santuario a nuestra relación perdida en algo neutral e impersonal. Una habitación de invitados, me dije, aunque no podía imaginar quién se quedaría allí alguna vez. Las cajas fueron al garaje, apiladas ordenadamente junto a herramientas que nunca había pedido prestadas, y decoraciones navideñas que quizás nunca verían otra celebración festiva. Cuando terminé, me paré en el umbral de lo que había sido la habitación de Jorge, y sentí que algo moría dentro de mí, que no me había dado cuenta de que todavía estaba vivo. La esperanza que me había sostenido a través de sus palabras más crueles, a través de las manipulaciones de Carlos, a través de la destrucción total de todo lo que pensé que era permanente, esa esperanza finalmente entregó su fantasma,
dejando atrás un espacio hueco que se sentía demasiado grande para que mi cuerpo lo contuviera. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma ese día, no porque estuviera físicamente enferma, sino porque no podía imaginarme poniéndome mi uniforme y fingiendo que me importaban las necesidades de comestibles de otras personas, cuando mi propia vida se había reducido a habitaciones vacías y propósitos abandonados. Me senté en mi salón, rodeada de muebles que había comprado cuando Jorge era pequeño, cuando todavía creía en futuros que incluían tortitas los domingos por la mañana y ayuda con los deberes y adolescentes que se convertían en adultos que llamaban a sus madres solo para decir hola. El silencio era tan completo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Podía escuchar la casa acomodándose a mi alrededor. Podía escuchar el mundo exterior continuando su movimiento implacable, mientras yo permanecía perfectamente quieta en los escombros de todo lo que pensé que estaba construyendo. Fue entonces, en ese momento de rendición total, que lo encontré, lo que no sabía que había estado buscando. No esperanza, exactamente, porque la esperanza requería creer en posibilidades que se sentían imposibles. No amor, porque el amor había sido rechazado tan a fondo que ofrecerlo de nuevo se sentía masoquista. Lo que encontré fue algo más simple y más profundo, un reconocimiento de que había sobrevivido. No solo al abandono de Jorge, sino a la crueldad de Carlos, 18 años de maternidad en solitario, innumerables noches en las que las facturas parecían imposibles y las responsabilidades abrumadoras. Había sobrevivido a todo. Había criado a un niño que era inteligente y capaz, y lo suficientemente seguro como para alejarse de todo lo que le había dado. Quizás eso era suficiente. Quizás la supervivencia misma era una especie de victoria, incluso cuando no se sentía como tal. Quizás 18 años de amor que habían sido rechazados seguían siendo 18 años de amor que había existido, que nos había moldeado a ambos de maneras que no podían deshacerse con palabras crueles u olvido deliberado. Me senté en mi casa tranquila y dejé que ese reconocimiento se instalara sobre mí como una manta. Había amado por completo y perdido por completo, pero no había sido destruida, rota, sí, herida más allá de todo lo que había imaginado posible, pero todavía aquí, todavía respirando, todavía capaz de algo. No sabía qué podría ser ese algo todavía, pero por primera vez en semanas, el no saber se sintió como posibilidad en lugar de desesperación. Quizás todavía se estaba escribiendo una historia aquí, incluso si aún no podía ver su final. Quizás esta no era la conclusión que temía, sino una pausa entre capítulos, un momento de oscuridad necesaria antes de que algo nuevo pudiera comenzar. El pensamiento era frágil, apenas más sustancial que un susurro, pero era mío, y era real, y por ahora, eso era suficiente para seguir avanzando hacia lo que viniera después. Algo cambió en mí durante los días que siguieron, sutil como la luz de la mañana que se arrastra por el alféizar de una ventana, apenas perceptible hasta que de repente toda la habitación había cambiado. Dejé de esperar a que sonara el teléfono. Dejé de revisar las redes sociales en busca de atisbos de la vida de Jorge con su padre. Dejé de ensayar conversaciones que nunca sucederían y dejé de componer disculpas por crímenes que ya no estaba segura de haber cometido. En su lugar, comencé a observar, no con el hambre desesperada de una madre tratando de captar fragmentos de la existencia de su hijo perdido, sino con la tranquila atención de alguien que aprende a ver con claridad por primera vez en años. Observé cómo se movía la gente por sus vidas, cómo se comportaban, cómo se hablaban entre sí. Observé la sutil dinámica de poder y respeto, las formas en que la gente reclamaba espacio o lo cedía, la diferencia entre ser escuchado y ser descartado. En la cafetería donde había trabajado durante 8 años, empecé a notar cosas que había estado demasiado ocupada para ver antes. Cómo algunos clientes me miraban a través de mí mientras que otros hacían contacto visual. Cómo mi voz cambiaba dependiendo de a quién servía. Cómo automáticamente me hacía más pequeña y más complaciente cuando me enfrentaba a alguien que parecía más importante o exitoso que yo. Había pasado tantos años enfocada en ser lo que Jorge necesitaba que había olvidado notar lo que yo necesitaba, lo que yo quería, lo que merecía del mundo más allá de mi papel como su madre. La señora Chen, la dueña de la cafetería,
Era una mujer de unos 70 años que había construido su negocio de la nada, que inspiraba respeto a través de una competencia tranquila en lugar de demandas ruidosas. Empecé a estudiar sus interacciones con clientes difíciles, la forma en que podía desactivar la tensión sin ceder, cómo mantenía su dignidad incluso cuando trataba con personas que claramente la consideraban por debajo de su aviso. «Has estado diferente últimamente», me dijo un martes por la tarde mientras limpiábamos la zona de café juntas. «Más tranquila, menos…» Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. «Menos dispersa». Dispersa. La descripción picó porque era precisa. Durante años, había estado viviendo en un estado constante de emergencia emocional, siempre respondiendo a las necesidades de otra persona, siempre reactiva en lugar de intencional. Incluso mis pensamientos habían estado dispersos, preocupada por las notas de Jorge, su vida social, su futuro, su relación con su padre, su opinión sobre mí. Había sido como una radio sintonizando constantemente emisoras, sin establecerse nunca en una señal clara. Pero ahora, a raíz de perder todo lo que pensé que era esencial para mi identidad, estaba emergiendo una extraña claridad. Sin la aprobación de Jorge que buscar, o sus necesidades que anticipar, estaba descubriendo cómo sonaban mis propios pensamientos cuando no estaban siendo ahogados por la ansiedad maternal. Empecé a leer de nuevo, algo que había abandonado cuando Jorge entró en el instituto y demandó más atención, más viajes a actividades, más implicación en su mundo social y académico, cada vez más complejo. La biblioteca se convirtió en mi refugio después del trabajo, un lugar donde podía sentarme tranquilamente con libros que no tenían nada que ver con la crianza, las relaciones o el mantenimiento diario de la felicidad de otras personas. Fue allí, entre los estantes de psicología y libros de autoayuda, donde me encontré atraída por historias de mujeres que habían sobrevivido al abandono, la traición, el vuelco total de todo lo que pensaban que era permanente en sus vidas. No los libros alegres de Todo pasa por algo, que prometían una curación fácil, sino los relatos crudos y honestos de mujeres que habían tenido que reconstruirse desde cero cuando los cimientos de sus vidas se derrumbaron. Una historia en particular captó mi atención. Una mujer cuyo marido la había dejado después de 25 años, llevándose no solo sus pertenencias, sino todo su círculo social, su sentido de identidad, su seguridad financiera. Lo que me impactó no fue su eventual triunfo, sino algo que había escrito sobre los meses tranquilos después de la devastación inicial. Aprendí que el tocar fondo tiene un wifi excelente. Se puede ver todo con claridad desde allí abajo. La frase me hizo reír en voz alta en la atmósfera silenciosa de la biblioteca, atrayendo una mirada aguda de la bibliotecaria. Pero era verdad. Desde este lugar de pérdida total, podía ver patrones en mi vida que habían sido invisibles cuando estaba viviendo dentro de ellos. Cómo había pasado 18 años tratando de ganarme el amor de Jorge, en lugar de simplemente dárselo. Cómo había permitido que el desprecio de Carlos diera forma a mi sentido de valía mucho después de nuestro divorcio. Cómo me había hecho tan pequeña y complaciente que la gente naturalmente asumía que no tenía nada importante que aportar. Empecé a llevar una pequeña libreta, escribiendo observaciones que me llamaban la atención a lo largo del día. No ideas profundas o revelaciones que cambian la vida, solo pequeños momentos de claridad que parecían dignos de conservar. La señora Ruiz nunca dice por favor cuando pide café, pero da buenas propinas. El poder tiene muchos lenguajes. Jorge heredó la capacidad de su padre para hacer que la gente se sienta agradecida por migajas de atención. Llevo pidiendo perdón por ocupar espacio desde los 12 años. La escritura se convirtió en una meditación, una forma de procesar 18 años de experiencias acumuladas a través de una lente que no estaba nublada por la necesidad desesperada de ser amada. Recordé conversaciones de manera diferente ahora, entendiendo matices que me había perdido cuando estaba concentrada en mantener a todos contentos. Podía ver cuántas veces me habían descartado o ignorado, con qué frecuencia se habían pasado por alto mis opiniones, con qué regularidad se habían minimizado o se habían olvidado por completo mis contribuciones, pero también recordé momentos de fortaleza que había olvidado, veces en las que había defendido a Jorge en el colegio, exigiendo un mejor trato de maestros que querían descartarlo, veces en las que había negociado planes de pago con acreedores,
negándome a ser intimidada o avergonzada por dificultades financieras temporales, veces en las que había tomado decisiones que parecían imposibles, pero que resultaron ser exactamente correctas, confiando en instintos que había aprendido a no valorar. Una tarde, mientras organizaba fotos viejas para guardarlas, encontré una foto mía de la fiesta del 8º cumpleaños de Jorge. Me estaba riendo de algo que había dicho mientras cortaba el pastel, mi cara brillante con alegría genuina, mi postura segura y relajada. Me quedé mirando a esa mujer durante mucho tiempo, tratando de recordar cómo se sentía habitar su cuerpo, moverse por el mundo con ese tipo de naturalidad. No le preocupaba ocupar demasiado espacio o decir algo incorrecto. Estaba presente, comprometida, cómoda en su propia piel. Sabía su valor porque no dependía de la aprobación de nadie más. Venía de dentro, de la satisfacción de hacer un trabajo que importaba, de amar a personas que lo merecían, de crear una vida que se sintiera significativa y auténtica. ¿Cuándo la perdí? ¿Cuándo fue reemplazada esa mujer segura por alguien que pedía perdón por existir, que medía su valor por las reacciones de otras personas, que había olvidado que el amor dado libremente era un regalo en lugar de una deuda que pagar? Llevé esa foto conmigo durante días, sacándola durante los descansos en el trabajo, estudiándola como un mapa de un territorio que una vez supe cómo navegar. La mujer de la foto tenía algo que yo necesitaba recordar, no solo felicidad, que dependía demasiado de circunstancias fuera de mi control, sino un sentido más profundo de pertenencia a su propia vida, un conocimiento de que tenía todo el derecho de estar exactamente donde estaba. La voz de mi madre volvió a mí entonces, palabras en las que no había pensado en años. Había muerto cuando Jorge tenía 10 años, pero antes de que su enfermedad se la llevara, me había apartado durante uno de sus partidos de fútbol y me había dicho algo que no tenía sentido en ese momento. No lo ames tanto que te olvides de amarte a ti misma. Los niños necesitan ver cómo se ve una mujer que se valora, o nunca aprenderán a valorar a las mujeres correctamente. Deseché su consejo entonces, pensando que era sabiduría anticuada de una generación que no entendía la crianza moderna. Pero sentada en mi casa tranquila con esa foto en mis manos, entendí lo que había estado tratando de decirme. Había amado a Jorge tan completamente, tan desinteresadamente, que accidentalmente le había enseñado que las mujeres existían principalmente para servir las necesidades de otras personas. Había modelado un tipo de amor que borraba al amante, que no requería nada a cambio, que no pedía reconocimiento ni respeto. No es de extrañar que le resultara tan fácil irse. Había pasado 18 años enseñándole que yo era prescindible, que mis sentimientos no importaban tanto como su comodidad, que las madres estaban destinadas a darlo todo y no esperar nada. Él había aprendido esas lecciones a la perfección, y ahora las estaba aplicando con la crueldad casual que viene naturalmente a las personas a las que nunca se les ha exigido considerar la humanidad de quienes les sirven. La comprensión debería haber sido devastadora, pero en cambio se sintió como despertar. No el surgimiento gradual del sueño, sino la claridad repentina que proviene del agua fría en la cara, aguda e innegable, y de alguna manera energizante. Había cometido errores enormes y fundamentales, que habían moldeado nuestras vidas de maneras que solo estaba empezando a entender. Pero de los errores se podía aprender, los patrones podían cambiarse, y no era demasiado tarde para convertirme en la mujer que había visto en esa fotografía, la que conocía su propia valía y no tenía miedo de reclamar el espacio que merecía en el mundo. Por primera vez en meses, sentí que algo se agitaba dentro de mí que no era dolor, ni ira, ni esperanza desesperada. Era más tranquilo que cualquiera de esas emociones, pero más fuerte. Una determinación que no tenía nada que ver con recuperar a Jorge, y todo que ver con recordar quién había sido antes de perderme en la tarea de amar a alguien que había olvidado cómo amarme a cambio. No era venganza lo que estaba planeando, ni confrontación, ni ningún tipo de gesto dramático. Era algo más simple y más radical. Iba a dejar de pedir perdón por existir y a empezar a vivir como si mereciera estar aquí. Los cambios comenzaron siendo pequeños, tan sutiles que ni siquiera yo los noté al principio. Empecé a pararme más erguida en el trabajo, haciendo contacto visual con clientes que se habían acostumbrado a mi mirada cabizbaja. Cuando alguien era grosero, en lugar de absorber su irritación y disculparme reflexivamente,
Respondía con un profesionalismo tranquilo que de alguna manera hacía que su comportamiento pareciera infantil en lugar de justificado. Gracias por su paciencia, decía cuando alguien se quejaba de los tiempos de espera, mi voz firme y tranquila en lugar de defensiva. La frase reconocía su preocupación sin aceptar la culpa por circunstancias fuera de mi control. Era algo pequeño, pero podía ver cómo cambiaba la dinámica, cómo la gente respondía de manera diferente cuando me negaba a encogerme ante su disgusto. La señora Chen lo notó primero. Me había estado observando con creciente curiosidad durante semanas, y un viernes por la tarde me pidió que me quedara después del cierre para ayudar con el inventario, algo que nunca había solicitado antes. «Estás diferente», dijo sin preámbulos, sus manos ocupadas contando filtros de café, mientras sus ojos estudiaban mi rostro. «Más fuerte, más...» Hizo una pausa, buscando la palabra en español que quería. «Más como tú misma, más como yo misma». La frase resonó de maneras que no había esperado. Durante tantos años, había sido como un televisor con mala recepción, ajustando constantemente mi señal para que coincidiera con lo que pensaba que otras personas querían ver. Nunca del todo clara, nunca del todo auténtica, pero últimamente, algo había cambiado. La estática se estaba despejando, revelando a una persona que casi había olvidado que existía. Empecé a hacer pequeños cambios en mi rutina diaria, no gestos dramáticos, sino tranquilas afirmaciones de preferencia y elección. Dejé de comprar el café que Jorge prefería y cambié a una mezcla que realmente disfrutaba yo. Reorganicé los muebles de mi salón para que miraran hacia el jardín en lugar del televisor, creando un espacio para leer en lugar de entretenimiento pasivo. Me compré flores, no para ninguna ocasión especial, solo porque me gustaba cómo se veían en la mesa de mi cocina. Estos no eran actos revolucionarios, pero se sentían significativos después de años de tomar cada decisión basándose en las necesidades u opiniones de otra persona. Cada elección era práctica para recordar lo que yo quería, lo que me daba placer, lo que se sentía como una expresión auténtica de la mujer en la que me estaba convirtiendo. En la biblioteca, descubrí una comunidad que nunca antes había notado. Otras mujeres que pasaban sus tardes entre libros, en lugar de gestionar hogares que ya no necesitaban ser gestionados. Empezamos a sentirnos con la cabeza en reconocimiento. Estas mujeres de mediana edad, que habían encontrado refugio en rincones tranquilos, donde nadie nos exigía nada, excepto la cortesía debida a los demás seres humanos. Una de ellas, una mujer llamada Patricia, cuyo marido había muerto el año anterior, comenzó pequeñas conversaciones sobre los libros que estábamos leyendo. Tenía ojos inteligentes y el tipo de quietud que proviene de sobrevivir a algo devastador sin perder tu ser esencial. Yo pensaba que las bibliotecas eran para la gente que no podía permitirse comprar libros, me dijo una tarde, mientras caminábamos juntas hacia el aparcamiento. Ahora entiendo que son para la gente que necesita recordar que no está sola en el mundo, incluso cuando se sienta sola. Sus palabras se quedaron conmigo mientras conducía a casa por barrios donde las familias se acomodaban a sus rutinas vespertinas, donde probablemente las madres estaban fregando los platos mientras los adolescentes hacían los deberes y los padres veían la televisión. Una vez fui parte de ese ritmo, pero ahora me movía por el mundo de manera diferente, menos conectada a las obligaciones domésticas, pero más conectada a algo más grande, a la comunidad de mujeres que habían aprendido a encontrarse a sí mismas en la soledad en lugar de perderse en el servicio. Empecé a escribir cartas que nunca enviaría, páginas y páginas de pensamientos que necesitaba expresar sin la carga de que nadie tuviera que recibirlos. Cartas a Jorge, explicando cosas que nunca había podido articular cuando él todavía escuchaba. Cartas a Carlos, respondiendo por fin a años de crueldad sutil y no tan sutil, con la claridad que la distancia había proporcionado. Cartas a mi yo más joven, ofreciéndole la sabiduría y la perspectiva que había necesitado, pero que no había sabido encontrar. La escritura se convirtió en una forma de ensayo, no para futuras conversaciones, sino para el diálogo interno que estaba aprendiendo a tener conmigo misma. Durante demasiados años, mis pensamientos habían sido moldeados por la anticipación de las reacciones de otras personas, filtrados a través de la pregunta constante de lo que los demás necesitaban de mí, pero en estas páginas privadas,
podía tener pensamientos que no pertenecían a nadie más que a mí. Una carta en particular me sorprendió por su claridad. Querido Jorge, quiero que sepas que ahora entiendo lo que no entendí antes. Te quise tanto que olvidé mostrarte cómo se ve cuando una mujer se quiere a sí misma. Estaba tan concentrada en ser la madre que necesitabas que nunca te dejé ver a la persona que yo era, más allá de ese papel. Me hice pequeña para que tú pudieras sentirte grande, pero te enseñé lecciones terribles sobre cómo se debe tratar a las mujeres, sobre lo que debe costar el amor, sobre quién merece respeto y consideración. Lo siento por eso, no porque te amara demasiado, sino porque me amé demasiado poco a mí misma. Las palabras fluyeron sobre el papel con sorprendente facilidad, como si hubieran estado esperando años por el permiso para ser dichas. No estaba escribiendo para justificar, ni defender, ni culpar. Simplemente, estaba diciendo la verdad tal como finalmente había aprendido a verla, sin la distorsión de la esperanza desesperada o la decepción aplastante. Por estas fechas, la gente comenzó a comentar cambios que no podían identificar del todo. Elena llamaba con más frecuencia, diciendo que sonaba diferente, pero incapaz de articular cómo. Los clientes en la cafetería me respondían con un nuevo tipo de atención, como si me hubiera vuelto más sustancial de alguna manera, más presente en mi propia vida. Incluso mi reflejo en los espejos parecía desconocido, no porque mi apariencia hubiera cambiado drásticamente, sino porque la mujer que me devolvía la mirada habitaba su cuerpo de manera diferente. Se paraba como alguien que tiene todo el derecho de estar donde quiera que esté, hablaba como alguien cuyas palabras importaban, se movía por el espacio como alguien que pertenece a él. Empecé a visitar lugares que nunca me había permitido disfrutar, galerías de arte donde podía pasar horas mirando cuadros sin pedir perdón por ocupar espacio, cafeterías donde podía sentarme sola con un libro sin sentir que debería estar en otro lugar sirviendo las necesidades de otra persona. Estos no eran actos de rebelión, sino actos de recuperación, tranquilas afirmaciones de que mis preferencias y deseos eran válidos simplemente porque eran míos. El cambio más significativo fue uno que solo yo podía sentir. Dejé de esperar, no solo que Jorge llamara o que Carlos reconociera mi valía, sino permiso para vivir mi propia vida, alguna validación externa que me hiciera sentir digna de felicidad, que las circunstancias se alinearan de manera que justificaran mi existencia. Empecé a hacer planes que no tenían nada que ver con la aprobación o participación de nadie más. Planes pequeños al principio. Una escapada de fin de semana a un pueblo cercano que siempre había querido visitar. Una clase de arte por la tarde en el centro cívico. Una suscripción a una revista sobre la que había tenido curiosidad durante años. Cada decisión era práctica para confiar en mi propio juicio, para creer que mis intereses e impulsos eran guías válidas para cómo pasar mi tiempo. Una noche de finales de noviembre, mientras estaba sentada en mi salón reorganizado leyendo un libro sobre mujeres que se habían reinventado a sí mismas en la mediana edad, sentí algo que no había experimentado en meses. Contento. No felicidad, que todavía se sentía demasiado dependiente de las circunstancias externas, sino un profundo sentido de lo correcto sobre la dirección que estaba tomando mi vida. El teléfono sonó mientras saboreaba este sentimiento, y por primera vez en semanas, no salté a contestar inmediatamente. En su lugar, terminé el párrafo que estaba leyendo, marqué mi página con cuidado deliberado, y solo entonces cogí el auricular. Era la señora Ruiz, la vecina, su voz tensa, con la particular emoción que viene de dar noticias importantes. Carmen, querida, acabo de ver a tu Jorge en el supermercado. Parecía que lo había estado pasando mal. Más delgado que la última vez que lo vi, y se veía preocupado de alguna manera. ¿Está todo bien con él? Escuché sus palabras sin el familiar pico de ansiedad que el bienestar de Jorge siempre había provocado en mí. En su lugar, sentí algo que me sorprendió por su firmeza, compasión sin pánico, amor sin desesperación, preocupación sin la abrumadora necesidad de arreglar lo que estuviera mal. Gracias por avisarme, dije, mi voz tranquila y genuina. Aprecio que te preocupes por él. Después de colgar, volví a mi libro, pero mi mente se quedó con la llamada de la señora Ruiz. Algo estaba sucediendo en el mundo de Jorge, alguna grieta apareciendo en la vida perfecta que su padre le había prometido.
Mi yo anterior habría estado cogiendo el teléfono inmediatamente, llamando al piso de Carlos, conduciendo hasta allí para ver a mi hijo, independientemente de si mi presencia era deseada o bienvenida. Pero esta versión de mí misma simplemente anotó la información y la archivó, entendiendo que lo que sea que Jorge estuviera experimentando, necesitaría encontrar su propio camino a través de ello. Había pasado 18 años tratando de protegerlo de cada dificultad, y al hacerlo, inadvertidamente lo había hecho frágil, sin estar preparado para las realidades de un mundo que no lo mimaría como yo. Ahora, sentada en mi casa tranquila con mi libro en el regazo, sentí algo que nunca antes había experimentado como madre, la paz que viene de saber que has hecho lo que podías, de confiar en que el amor no siempre significa intervención, de entender que a veces el mayor regalo que puedes dar a alguien es el espacio para descubrir su propia fuerza. Lo que fuera que viniera después, estaría lista para ello, no como la mujer desesperada y disminuida que había sido descartada hace 6 meses, sino como alguien que había recordado su propia valía y no tenía miedo de reclamarla. La llamada llegó un martes por la noche de diciembre, justo cuando me estaba acomodando en mi sillón de lectura con una taza de té y una novela que había estado esperando todo el día. El timbre del teléfono no me hizo correr como solía hacerlo. Había aprendido a dejarlo sonar mientras terminaba mi pensamiento, marcaba mi página, dejaba mi taza con cuidado deliberado. Pero esta no era la habitual teleoperadora o número equivocado. Era la voz de Jorge, y por primera vez en meses, llevaba algo que no había escuchado desde que era un niño pequeño: incertidumbre. ¿Mamá? La palabra salió quebrada, tentativa, como si no estuviera seguro de si todavía tenía derecho a usarla. Necesito hablar contigo. ¿Estaría bien si voy para allá? Hace 6 meses. Habría dicho que sí inmediatamente. Habría comenzado a preparar mentalmente su comida favorita, y a limpiar la casa, y a ensayar todas las cosas que me moría por decirle. Pero la mujer en la que me había convertido se tomó un momento para considerar la solicitud, para sentir cuál era mi respuesta honesta en lugar de mi respuesta desesperada. Claro, dije finalmente, mi voz firme y cálida, pero no efusiva. Estaré aquí. Llegó 20 minutos después, y el joven que estaba en mi umbral se parecía poco al adolescente seguro que había cerrado esta misma puerta de golpe en octubre. Estaba más delgado, como había observado la señora Ruiz, pero era más que físico. Parecía disminuido de alguna manera, como alguien que había estado cargando un peso que no era lo suficientemente fuerte para soportar. Su ropa era cara, del tipo que Carlos prefería, toda líneas nítidas y etiquetas de diseñador, pero le colgaba torpemente, como si llevara un disfraz que no le quedaba del todo bien. Su pelo estaba peinado de una manera que se parecía más a la de su padre que a la suya propia, y cuando me miró a los ojos, vi algo que me rompió el corazón. Parecía perdido. «Hola», dijo, su voz apenas un susurro. «Hola, cariño», respondí, dando un paso atrás para dejarlo entrar. El apelativo cariñoso salió naturalmente, no como manipulación o afecto desesperado, sino como simple reconocimiento de la verdad. Él siempre sería mi cariño, independientemente de lo que hubiera pasado entre nosotros. Me siguió hasta el salón, asimilando los cambios que había hecho con ojos curiosos. Los muebles miraban al jardín ahora en lugar del televisor. Los libros estaban esparcidos por las mesas donde solían apilarse las revistas. Flores frescas se posaban en un jarrón junto a la ventana, y todo el espacio se sentía más amplio de alguna manera, menos abarrotado por la desesperada necesidad de complacer. «Se ve diferente», dijo, acomodándose en el sofá con los movimientos cuidadosos de alguien que no estaba seguro de su bienvenida. «He estado haciendo algunos cambios», dije, tomando la silla frente a él, lo suficientemente cerca para hablar cómodamente, lo suficientemente lejos para darle espacio. «¿Quieres un poco de té?» Justo estaba tomando uno. Asintió, y fui a la cocina a preparar otra taza, dándole tiempo para reunir el coraje que lo había traído hasta aquí. Cuando regresé, estaba mirando sus manos, sus hombros curvados hacia adentro en una postura que reconocí de su infancia, la forma en que solía sentarse cuando tenía algo difícil que confesar. «He estado pensando», comenzó, luego se detuvo, como si las palabras fueran más difíciles de formar de lo que había esperado. «Sobre las cosas,
sobre lo que pasó, sobre... Me miró entonces y vi lágrimas acumulándose en sus ojos. Sobre lo que te dije. Le entregué el té y volví a mi silla, esperando. Mi yo anterior se habría apresurado a llenar el silencio. Le habría asegurado que todo estaba bien, que sus palabras no habían dolido, que yo lo entendía y lo perdonaba incluso antes de que terminara de disculparse. Pero había aprendido el valor del silencio, de dejar que la gente encontrara sus propias palabras a su propio tiempo. Papá no está. Jorge luchó por un momento. Luego lo intentó de nuevo. Vivir con él no es lo que pensé que sería. Nunca está en casa. Y cuando lo está, siempre está con el móvil o hablando de trabajo o de gente que no conozco. Y sus amigos, los que dijo que me ayudarían con las prácticas y esas cosas, realmente no me ven. Solo soy el hijo de Carlos para ellos, alguien con quien tienen que ser educados, pero que en realidad no les importo. Tomó un sorbo tembloroso de té, y pude verlo tratando de organizar pensamientos que probablemente habían estado dando vueltas en su cabeza durante semanas. Pensé que sería diferente, continuó, su voz haciéndose más pequeña. Pensé que él, no sé, que haríamos cosas juntos, que querría saber sobre mi vida, mis planes. Pero la mayoría de las veces solo habla de sí mismo, de su trabajo, de lo exitoso que es. Y cuando intento contarle sobre el colegio o mis amigos o cualquier cosa que me importe, pone esa mirada como si estuviera esperando que termine para poder hablar de algo más importante. Sentí que mi corazón se encogía, no solo con simpatía por el dolor de Jorge, sino con reconocimiento. Así era exactamente como Carlos me había tratado durante nuestro matrimonio, como si mis pensamientos y sentimientos fueran inconvenientes menores que debían soportarse en lugar de contribuciones que debían valorarse. Y el piso, continuó Jorge, sus palabras saliendo más rápido ahora, como si una presa se hubiera roto dentro de él. Es como una habitación de hotel, todo es blanco, limpio y caro, pero no se siente como un hogar. No hay fotos de nosotros, ni recuerdos, nada que demuestre que yo existo allí. Es solo su espacio que se me permite ocupar. Dejó su taza de té con manos temblorosas y miró alrededor de mi salón de nuevo, a las fotos en la repisa que narraban toda su infancia, a la manta que tejí durante su infancia colgada sobre el respaldo del sofá, a toda la evidencia acumulada de 18 años de vida compartida. Esto se siente como un hogar, susurró, y las palabras salieron como una confesión, como algo que había estado tratando de no admitir ni siquiera a sí mismo. Esto se siente como si alguien realmente viviera aquí, como si a la persona que vive aquí le importara la gente que visita. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con todo lo que no nos habíamos dicho durante los últimos 6 meses. Pude verlo luchando con algo más profundo que la nostalgia, algo que iba al núcleo de lo que había descubierto sobre su padre, y por extensión, sobre sí mismo. Mamá, dijo finalmente, su voz quebrándose en la palabra. Te dije cosas terribles, cosas que no eran ciertas. Esta casa no apesta, huele a hogar, a amor, a todas las veces que hiciste la cena solo porque sabías que tendría hambre al volver del entrenamiento. Y cuando te vi en el supermercado y fingí que no te conocía, se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblando. Me dio tanta vergüenza. Continuó a través de sus lágrimas, no de ti, sino de mí, de en quién me había convertido. Esos chicos con los que estaba hablan de sus madres de la manera en que Carlos habla de las mujeres, como si se supusiera que debemos cuidarlos, pero ellos no nos deben nada a cambio. Y me di cuenta de que yo también estaba hablando de ti de esa manera, pensando en ti de esa manera, y me odié a mí mismo por ello. Dejé mi propio té y me moví al sofá junto a él. No para consolarlo, sino simplemente para estar lo suficientemente cerca para hablar en voz baja, íntimamente, como solíamos hablar cuando tenía pesadillas y necesitaba la seguridad de que el mundo seguía siendo un lugar seguro. Jorge, dije suavemente, necesito que entiendas algo. La forma en que tu padre trata a la gente no se trata de ellos, se trata de él. Trata mal a las mujeres porque no respeta a las mujeres, no porque las mujeres no merezcan respeto. Me trató mal porque necesitaba sentirse superior a alguien, no porque yo no fuera digna de amor. Me miró entonces con ojos que parecían más viejos de lo que lo habían hecho hace 6 meses, ojos que habían visto algo que no podían dejar de ver. Estoy empezando a entender eso.
dijo. Pero mamá, yo también te traté mal. Dije que tu casa apestaba. Actué como si me avergonzara de ti. Fingí no conocerte cuando solo intentabas saludarme. Me convertí en alguien que no quiero ser. ¿Y ahora? Pregunté, manteniendo mi voz suave pero directa. ¿Quién quieres ser ahora? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, y pude verlo considerarla seriamente, no solo dándome la respuesta que pensaba que quería escuchar, sino luchando realmente con qué tipo de persona quería llegar a ser. Quiero ser alguien que trata a la gente con respeto, dijo lentamente. Alguien que recuerda de dónde viene y quién le ayudó a llegar allí. Alguien que no cree que es mejor que otras personas solo porque tiene cosas que ellas no tienen. Se giró para mirarme completamente entonces, su joven rostro serio con determinación. Mamá, quiero volver a casa, no porque el piso de Carlos sea incómodo o porque extrañe tu cocina, aunque sí extraño esas cosas. Quiero volver a casa porque aquí es donde aprendí cómo se ve realmente el amor, y tengo miedo de que si me quedo fuera mucho más tiempo, lo olvidaré. Las palabras que había estado esperando meses para escuchar, pero aterrizaron de manera diferente a lo que había esperado. En lugar de alivio, triunfo o reivindicación, sentí algo más tranquilo y complejo, una profunda satisfacción que no tenía nada que ver con que se demostrara que yo tenía razón, y todo que ver con presenciar el crecimiento de mi hijo hacia alguien capaz de reconocer sus propios errores y elegir corregirlos. Por supuesto que puedes volver a casa, dije, extendiendo la mano para apretar la suya. Pero Jorge, necesito que entiendas que algunas cosas han cambiado. Yo he cambiado. No volveré a ser la madre que pide perdón por existir, o que se hace pequeña para que tú puedas sentirte grande. Eres bienvenido aquí, pero eres bienvenido a unirte a la vida que estoy construyendo, no a reanudar la vida que estaba viviendo antes. Asintió, su agarre en mi mano apretándose como si temiera que pudiera desaparecer. Yo también quiero aprender a ser diferente, dijo. Quiero aprender a ser el tipo de persona que merece vivir en una casa que huele a amor. 6 meses después, mientras veía a Jorge colocar con cuidado flores frescas en el jarrón junto a la ventana de nuestra cocina, un ritual semanal que había adoptado sin que yo se lo pidiera, me maravillaba de lo completamente que se había transformado nuestra relación, no de vuelta a lo que era antes, lo que habría sido un paso atrás, sino hacia adelante, en algo que ninguno de los dos había sabido que era posible. Se movía por nuestra casa ahora con la reverencia de alguien que entendía lo que casi había perdido, que había aprendido la diferencia entre un lugar que te refugia y un lugar que te ve. Cada mañana, hacía café para los dos antes de ir al colegio, no como penitencia, sino como práctica en el tipo de consideración que crea un hogar en lugar de simplemente ocuparlo. La señora Chen llamó ayer, dijo, acomodándose en la silla frente a mí con su taza humeante. ¿Quieres saber si me interesaría trabajar en la cafetería este verano? Aprendiendo el lado empresarial de las cosas. Levanté la vista del libro que había estado leyendo, una memoria de una mujer que había fundado su propia empresa a los 55 años después de que sus hijos se fueran de casa. ¿Qué le dijiste? Que me encantaría, si te parece bien. Hizo una pausa, estudiando mi rostro con la cuidadosa atención que había aprendido a prestar a los sentimientos de otras personas. Sé que es donde trabajas y no quiero que las cosas se vuelvan raras o incómodas, pero creo que me gustaría aprender sobre la gestión de un negocio de alguien que construyó algo real en lugar de simplemente heredarlo o comprarlo con el dinero de otras personas. El contraste entre esta conversación y las que habíamos tenido hace un año era tan marcado que a veces se sentía surrealista. El Jorge que se había avergonzado de mi trabajo en la cafetería había sido reemplazado por alguien que veía la historia de éxito de la señora Chen como algo digno de estudio, que entendía que construir algo significativo importaba más que el prestigio que otros pudieran darle. Creo que es una idea maravillosa, dije, y lo dije en serio. La señora Chen tiene mucha sabiduría que compartir y no ofrece esa oportunidad a muchas personas. Me sonrió, la expresión genuina que había echado de menos más de lo que me había dado cuenta. Luego se puso serio. Mamá, necesito decirte algo. Carlos ha estado llamando. Mi taza de café se detuvo a mitad de camino de mis labios, pero no sentí ningún pico de ansiedad, ninguna tensión repentina en mis hombros. Los intentos de Carlos de recuperar el control sobre la situación se habían vuelto predecibles,
cada vez más desesperados a medida que se daba cuenta de que tanto Jorge como yo habíamos ido más allá de su capacidad de manipulación. ¿Qué quiere?, pregunté, mi voz tranquila y genuinamente curiosa en lugar de temerosa. Lo mismo que siempre quiere, dijo Jorge con una madurez que todavía me sorprendía a veces. Ser el centro de atención, que la gente se pelee por él, sentirse importante. Sigue diciendo que cometí un error al volver aquí, que estoy desperdiciando mi potencial, que me arrepentiré de elegirte a ti en lugar de a él. Tomó un sorbo de café, considerando sus palabras cuidadosamente. Pero la cosa es que no te elegí a ti en lugar de a él. Me elegí a mí mismo en lugar de a la persona en la que él quería que me convirtiera. Elegí la amabilidad sobre la crueldad, la sustancia sobre el estatus, las relaciones reales sobre las transacciones. La sabiduría en sus palabras me dejó sin aliento. Esto era por lo que había esperado durante todos esos años de cuentos antes de dormir, y ayuda con los deberes y conversaciones de los domingos por la mañana. No que me eligiera a mí, sino que eligiera bien, que desarrollara el tipo de carácter que lo guiaría hacia lo que era real y valioso en la vida. Estoy orgullosa de ti, dije simplemente, porque el elogio elaborado nunca había sido su estilo, y el mío también estaba cambiando. Las muestras emocionales dramáticas que una vez habían caracterizado nuestra relación habían sido reemplazadas por algo más tranquilo, pero más sólido. El reconocimiento constante de la valía del otro, que no necesitaba afirmación constante para seguir siendo verdadero. El regreso de Jorge había repercutido en nuestra pequeña comunidad de maneras que no había anticipado. La señora Ruiz se había pasado la semana después de que volviera a casa, aparentemente para pedir una taza de azúcar, pero en realidad para satisfacer su curiosidad sobre nuestra reconciliación. Se ve diferente, había observado, mirando por la ventana de mi cocina, cómo Jorge lavaba su coche en la entrada. No la actividad desesperada de alguien que intenta impresionar a otros, sino el cuidado metódico de alguien que aprecia lo que tiene. Más asentado, más como él mismo, más como él mismo. La misma frase que la señora Chen había usado sobre mí meses antes, y ahora entendía lo que significaba. Jorge había regresado no al niño que había sido antes de irse, sino a la persona en la que estaba destinado a convertirse. Alguien que había aprendido a valorar el carácter por encima del estatus, la sustancia por encima de la apariencia, la conexión por encima de la conquista. La transformación no había estado exenta de desafíos. Algunos de sus amigos del mundo de su padre se habían alejado cuando quedó claro que no volvería a ese estilo de vida, pero habían surgido nuevas amistades, relaciones construidas sobre intereses compartidos y respeto mutuo en lugar de posicionamiento social y comparaciones financieras. La reacción de Carlos a perder su influencia sobre Jorge había sido predeciblemente vengativa. Dejó de pagar la manutención, aunque a los 18, Jorge ya no tenía derecho a ella de todas formas. Hizo comentarios sarcásticos a conocidos comunes sobre la regresión de Jorge y mi manipulación. Incluso se presentó en la cafetería una vez, montando una escena sobre querer hacer entrar en razón a su hijo, hasta que la señora Chen lo había acompañado en silencio pero con firmeza a la salida. Pero sus intentos de recuperar el control solo resaltaron cuánto habíamos cambiado tanto Jorge como yo. Donde antes su desaprobación me habría enviado a espirales de duda, ahora simplemente confirmaba que nos estábamos moviendo en la dirección correcta. La rabia de Carlos era la rabia de alguien que había perdido poder sobre personas que ya no necesitaban su aprobación para sentirse dignas. «Hay algo más», dijo Jorge, interrumpiendo mis pensamientos. «He estado pensando en la universidad, en lo que quiero estudiar». Durante meses después de su regreso, la universidad había sido un tema que abordábamos con cuidado. Sus notas del semestre anterior, obtenidas mientras vivía con Carlos, se habían resentido por la agitación emocional de ese periodo. Pero lo que era más importante, su sentido de lo que quería de su educación había cambiado por completo. «No quiero estudiar empresariales como mi padre siempre dijo que debería», continuó. «Quiero estudiar educación, quizás trabajo social. Quiero hacer algo que ayude a la gente, que marque una diferencia de maneras que realmente se puedan ver». La trayectoria profesional que estaba describiendo nunca lo haría rico de la manera en que Carlos medía la riqueza, pero podía ver la emoción en sus ojos cuando hablaba de ello.
el sentido de propósito que había faltado cuando había estado repitiendo las ambiciones de su padre. «Eso suena perfecto para ti», dije, y vi sus hombros relajarse con alivio. Se había preocupado, me di cuenta, de que yo pudiera compartir las prioridades de Carlos, de que yo pudiera presionarlo hacia opciones más lucrativas, pero menos satisfactorias. «He estado mirando escuelas», continuó, «y encontré este programa que se centra en trabajar con jóvenes en riesgo, niños que están lidiando con problemas familiares o desafíos económicos. Sigo pensando en lo diferente que podría haber sido mi vida si no te hubiera tenido a ti para volver a casa, si no hubiera aprendido cómo se ve el amor estable». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, con un peso que no creo que él entendiera completamente. Esto era por lo que había estado trabajando durante 18 años sin saberlo. No criar a un niño que me enorgulleciera, sino criar a un joven que usaría su privilegio y ventajas para ayudar a otros, que reconocería los dones que se le habían dado y los transmitiría. Esa noche, después de que Jorge se fuera a su trabajo a tiempo parcial en el centro cívico local, un puesto que había encontrado él mismo, trabajando con chicos de secundaria que necesitaban tutoría y mentoría, me senté en mi jardín con una taza de té y me permití sentir algo que había tenido miedo de reconocer: completa satisfacción con las decisiones que había tomado. No todo había salido como lo había planeado. Mi matrimonio había fracasado, mi hijo me había rechazado temporalmente, mi situación financiera seguía siendo modesta para los estándares de cualquiera, pero la vida que había construido, las relaciones que había cultivado, la persona en la que me había convertido a través de sobrevivir a la pérdida, la traición y el desmantelamiento total de todo lo que pensé que era permanente, todo eso había conducido a este momento de profundo contento con mi propia existencia. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jorge, ayudando a Marcos con sus deberes de matemáticas. Me recordó todas esas noches que me ayudaste. Gracias por enseñarme que la paciencia es una forma de amor. Sonreí, deslizando el teléfono de nuevo en mi bolsillo sin sentir la necesidad de responder de inmediato. Él sabría que había recibido su mensaje, sabría que estaba orgullosa de él por transmitir lo que había aprendido. La desesperada necesidad de comunicarse constantemente, de confirmar la conexión a través del contacto frecuente, había sido reemplazada por la tranquila confianza que proviene de las relaciones construidas sobre una base sólida. El jardín a mi alrededor estaba en plena floración, flores que había plantado durante el periodo más oscuro de mi vida, cuando Jorge se había ido y yo estaba aprendiendo a vivir para mí en lugar de a través de otros. Habían crecido lenta, silenciosamente, echando raíces mientras yo no miraba, tal como lo había hecho yo. Hace un año, medía mi valía por si mi hijo me necesitaba, por si mi amor era devuelto, por si las personas que me importaban validaban mi existencia a través de su aprobación y atención. Pero la mujer sentada en este jardín, viendo la puesta de sol pintar sus flores de dorado, había aprendido una forma diferente de estar en el mundo. Yo era digna porque existía, porque había sobrevivido, porque había elegido la amabilidad cuando la crueldad habría sido más fácil, porque había aprendido a amar sin desesperación y a dar sin llevar la cuenta. Yo era digna porque había criado a un hijo que haría el mundo un poco mejor al estar en él, y porque finalmente había recordado que mi vida tenía valor independientemente del reconocimiento de ese hecho por parte de cualquier otra persona. Jorge regresó cuando la última luz se desvanecía, su rostro brillante con la satisfacción que proviene del trabajo significativo. Se unió a mí en el jardín, acomodándose en la silla junto a la mía con la cómoda facilidad de alguien que sabía que pertenecía exactamente a donde estaba. «¿Buen día?», pregunté. «El mejor», respondió. Luego añadió en voz baja: «Estoy agradecido cada día de haber encontrado mi camino de regreso a esto. A ti, a quien soy realmente cuando no estoy tratando de ser otra persona». Nos sentamos juntos en la oscuridad creciente, rodeados de las flores que me habían enseñado paciencia, en la casa que siempre había olido a amor, comprendiendo finalmente que algunas historias no terminan con victorias dramáticas o derrotas devastadoras, sino con el tranquilo reconocimiento de que te has convertido exactamente en quien estabas destinado a ser. Y a veces, ese es el final más hermoso de todos.